¿Puede usted reconocer la diferencia entre la depresión y la tristeza? ¿Ha sentido usted alguna vez el peso de la depresión en su vida? ¿O pudo reconocer que no era depresión y solo era tristeza? Bueno, en estos casos a veces tiende a confundirse. Y hoy quiero enseñarles la diferencia entre estos dos términos tan usados en la vida cotidiana y también en el sector de la salud. Pero vamos a hacer una pregunta primero y vamos a reflexionar. Si una salida o una canción que antes a usted le encantaba, hoy le da igual. Si eso le pasa con frecuencia ante aquello que era placentero y ya no lo es, estamos en presencia de un síntoma que se llama anedonia, que es típico de la depresión. La anedonia no es más que falta de placer, incapacidad para el disfrute de las cosas de la vida que nos han gustado. La depresión, en cualquiera de sus formas, se marca dentro de los trastornos del estado de ánimo. Estos todos van a afectar las esferas emocional, cognitiva y la esfera conductual. Y se caracteriza por una alteración disfuncional y duradera del estado de ánimo bajo o muy bajo, por lo que también se denominan trastornos afectivos. Se dice que la depresión es sistémica porque hay cambios a nivel funcional. Todos los sistemas funcionales del organismo pueden afectarse en cualquier momento cuando existe depresión. Al modificarse toda la comunicación normal fisiológica entre el sistema nervioso, las defensas del organismo y las hormonas. Por ejemplo, la depresión puede afectar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, porque el corazón entonces pierde su capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios y se produce un aumento también de la viscosidad de la sangre y por tanto una mayor agregación plaquetaria. ¿Cuál es la consecuencia? Que una persona deprimida tiene un riesgo significativamente mayor de sufrir infartos agudos del miocardio, hipertensión, y no exactamente por el estilo de vida y factores de riesgos tradicionales, sino por una respuesta inflamatoria interna que se produce por el fenómeno depresivo. También los que ya han sufrido un evento cardiovascular tienen 3 veces más riesgo de complicaciones cuando existe depresión. Puede afectar el sistema digestivo porque existe un canal de comunicación bidireccional constante llamado eje intestino-cerebro. Hay una alteración de la microbiota y cambios en la motilidad intestinal ante la depresión. ¿Cuál es la consecuencia mayor? Aparición del colon irritable, permeabilidad intestinal, hinchazón y digestiones lentas. Se dice que el 90% de la serotonina se produce en el intestino. Si el sistema digestivo falla, entonces la depresión empeora. Puede afectar el sistema inmunológico. Como el sistema inmune está ocupado en la gestión de la inflamación de la depresión, descuida otras tareas que tiene dentro de sus funciones. Entonces hay una disminución de la actividad de las células naturales killer, que son las células de primera línea de defensa del cuerpo. Ellas son las que se encargan de destruir las células que van a considerar peligrosas. ¿Cuál es la consecuencia de este fenómeno? Bueno, que la persona se vuelve más propenso a infecciones, puede tardar mucho más en cicatrizar cualquier herida o puede empeorar también el pronóstico de personas con enfermedades como el cáncer. A su vez, la depresión afecta el sistema metabólico y el sistema endocrino, porque la depresión altera la forma en que las células procesan la energía. Entonces se produce una resistencia a la insulina y redistribución de las grasas hacia el área abdominal. ¿Cuál es la consecuencia fundamental? Que hay un aumento de peso repentino, fatiga crónica y un riesgo elevado de desarrollar diabetes tipo 2. Y también afecta el sistema músculo-esquelético. ¿Por qué? Porque el cerebro deprimido procesa el dolor de manera diferente, bajando el umbral de la tolerancia al dolor.
Cuando se produce tensión muscular sostenida y agotamiento de los depósitos de magnesio y glucógeno muscular, la consecuencia es que hay más dolores crónicos de la espalda, fibromialgias, cefaleas, que no responden bien a los analgésicos comunes que la población usa para aliviarlos. Pero todos los tipos de depresión no son iguales. Hay diferencias en cuanto a su duración, a su intensidad y en cuanto a sus sintomatologías, y también difieren por sus causas. Quiere decir que la depresión no siempre es la misma para todas las personas, aunque normalmente se habla de depresión como si fuera una sola. Todas se agrupan bajo el concepto de trastornos del estado del ánimo. Según la OMS, los tipos de depresión que más prevalecen en la población son los trastornos depresivos mayores y los trastornos distímicos o depresivos persistentes. Generalmente, estos trastornos depresivos pueden coexistir con ansiedad, y cuando esto sucede, pues empeora el pronóstico de las personas. El trastorno depresivo mayor se manifiesta con tristeza profunda, con pérdida de interés o placer en casi todas las actividades, pensamientos recurrentes relacionados con la muerte, incluso con el suicidio, y es una enfermedad discapacitante. Mientras que el trastorno depresivo persistente se va a caracterizar por un estado de ánimo deprimido que se mantiene de forma crónica durante al menos 2 años. En niños y adolescentes, por 1 año. Es la diferencia con el adulto. En la distimia, generalmente las personas siguen adelante, no discapacita a la persona para realizar las actividades de la vida, pero siempre estas personas con una visión negativa, pesimista, quejosa, muy desanimados. Por eso generalmente a estas personas no se ven como enfermos, sino como personas muy pesimistas. Ahí está la diferencia. Por otro lado, los trastornos depresivos pueden responder a causas externas bien identificadas. Se asocian a situaciones de la vida bien identificadas en cualquier esfera familiar, social, matrimonial, escolar, etc. Y van a traer consigo dificultades importantes, pero no siempre la persona se da cuenta de qué aspectos realmente le están generando la depresión. A veces están un poco solapados. Lógicamente, el diagnóstico y el tratamiento de estos trastornos pues siempre debe estar en manos de un personal especializado en personas con formación en el manejo de los trastornos de la salud mental. También se le da participación al paciente, a la persona, para que participe en su propia recuperación, pero sin dejarlo solo, sin otorgarle la responsabilidad total, porque ya sabemos que es una enfermedad multicausal. Identificar las causas de la depresión y ajustar los abordajes terapéuticos según las necesidades individuales y las particularidades personales de quien lo porta es importante, porque al hablar de causas de depresión siempre debemos tener en cuenta esa condición multicausal donde convergen la genética, la química cerebral y las experiencias de vida de cada ser humano, desde su óptica, desde su percepción. No es menos cierto que hay personas que son más vulnerables a la depresión que otras. Son personas con ese rasgo sonológico y sugiere que en estos casos la persona puede tener una vulnerabilidad genética que se activa tras un evento estresante, tras una causa externa. Siempre los tratamientos con fármacos, en este caso antidepresivos u otro fármaco si es necesario, son importantes, pero siempre tiene que estar bajo la mirada de un especialista. No se deben consumir por automedicación, porque además hay que ver toda su complejidad, sus contradicciones y la forma en que se deben consumir y por qué tiempo. Pero el psicofármaco no es el único responsable de la mejoría de los trastornos depresivos. Hay que utilizar
otras formas para ayudar a las personas a recuperarse, que son tratamientos psicoterapéuticos, y también se deben incorporar otros elementos que no son precisamente recursos psicológicos, pero sí son recursos que vienen de otras ciencias y que tienen variada comprobación científica sobre los efectos que producen en la depresión. Por ejemplo, la actividad física, el tipo de alimento que la persona come, el contacto con la naturaleza, el contacto piel con piel, entre otros. ¿Cuáles son los síntomas más prevalentes dentro del cuadro clínico? Bueno, no solo hay llanto, también hay fatiga crónica, hay alteraciones del sueño, hay cambios en el apetito, hay sentimientos de inutilidad y dificultad para iniciar el día. La persona amanece muy cansada, hay pérdida de hábitos, alteración de las necesidades, de la comunicación, del deseo sexual, y en casos más graves hay ideación suicida que muchas veces lleva al suicidio a las personas. Por eso es importante tener también en cuenta estos aspectos. También se pueden afectar los procesos cognitivos, la memoria, el pensamiento, la atención, entre otros. Es preciso entonces hacer diagnósticos correctos y sobre todo estar alertas como familiares. Hay que acompañarlas, hay que ayudarlas a salir de ese proceso afectivo tan difícil, porque de no hacerlo, la persona tendría más dificultades en poder salir de esta situación. Y hay que tener en cuenta el tiempo que lleva la persona con esos síntomas. Si persiste por al menos 2 semanas continuas, ya no es tristeza solamente, es depresión. Tampoco debemos caer en el error de exigirle a ultranza a la persona que ponga de su parte. Sí, la persona puede poner de su parte, pero con eso solo no va a salir de la depresión. Porque como ya expliqué, esta enfermedad es sistémica, que implica un déficit importante de la biodisponibilidad de la serotonina, de la dopamina y de la norepinefrina. Hoy se sabe que la depresión es un estado inflamatorio. El cerebro inflamado pierde conectividad, lo que explica esa niebla mental y esos dolores físicos inexplicables. También la depresión puede ser un indicador de enfermedades orgánicas. Se le llama también síntomas centinela. Por ejemplo, puede ser un indicador de la enfermedad de Alzheimer, del Parkinson, del cáncer de páncreas, entre otras. Y también puede empeorar la evolución de las enfermedades crónicas existentes, siendo un indicador de mortalidad a tener en cuenta en las personas con esos padecimientos. Es vital diferenciar la depresión de la tristeza por la implicación del fenómeno depresivo, porque la tristeza suele ser una reacción a algo concreto, una decepción, una pérdida o un problema que tiene un porqué que puedes identificar. Es una respuesta natural y puede pasar sin dejar huellas importantes. La depresión muchas veces no tiene un motivo lógico. Puedes tenerlo todo y sentir un vacío abismal. Si estás triste y puedes sonreír ante un chiste o puedes disfrutar pequeñas cosas de la vida, entonces estamos ante la tristeza. Pero si es depresión, aparece lo que ya expliqué, que es la anedonia. Esa incapacidad de sentir placer ya no es tan simple. La tristeza también viene con oleadas. Hay momentos que te duele mucho y otros donde ese dolor se va minimizando. Influye, pero no te invalida, no te discapacita. La depresión no. La depresión es una línea plana y constante. Es un vacío, es una desesperanza. Hay casi todos los días malestar, aplanamiento afectivo, y eso te acompaña para cada momento del día y para cada actividad que tienes que realizar. Incluso te tira en un sofá o en una butaca o en una cama y no haces nada. Ya no es una emoción pasajera, es un cuadro clínico que requiere atención profesional. Cuando estás triste, te puede dar ganas de llorar o no tener contacto comunicacional con nadie, pero eso no rompe tu biología, tu fisiología del organismo. La depresión sí. La depresión altera tu cuerpo por completo.
Tu sueño, tu apetito, tu energía, tu mente se nubla. En la depresión tú vives en un estado de desolación que no siempre tiene una causa externa clara y no se resuelve solo con una buena voluntad. Es una condición que altera el equilibrio biológico, psicosocial de una persona. ¿Qué hacer ante la depresión patológica o clínica? Siempre que sea posible, asista a un especialista en salud mental. Si no identifica si es depresión o tristeza, busque ayuda con mayor fuerza, porque también es necesario identificar sus causas y pasar del qué me pasa al por qué me pasa y después al cómo puedo mejorar este estado y para qué. Son preguntas esenciales. Siempre es bueno también contar con las personas cercanas, ese apoyo social que es tan necesario cuando estamos en esos baches afectivos. No lo pierda de vista, siempre busque ayuda de sus seres queridos. Debe siempre procurar, cuando ya tiene un tratamiento, cumplir ese tratamiento al pie de la letra, es decir, tener una adecuada adherencia al tratamiento. Y no solo se case con el fármaco, con el antidepresivo. Recuerde que también hay muchísimos recursos psicológicos y propios de otras ciencias que pueden ayudarlo a salir de un estado depresivo. Puede también utilizar la luz del sol como recurso para que se eleven los niveles de serotonina y cuando no tenga ganas de salir, pues entonces siéntese en la ventana al menos 15 minutos, vea alguna serie, porque eso también va a ir modificando la química cerebral. Realice otras actividades que también contrarresten la depresión, como ya expliqué, la actividad física, los patrones alimentarios hay que modificarlos e ingerir una serie de alimentos que favorecen este estado depresivo, que lo minimizan. La música es otro recurso terapéutico, las técnicas psicológicas que puede enseñarle su terapeuta. La depresión es una entidad clínica seria, no una debilidad del carácter. Distinguir un tipo de depresión de otra es un acto de respeto hacia nuestra salud mental, porque mientras la tristeza se procesa, la depresión se trata, se entiende como una enfermedad y no es solo falta de voluntad, sino una condición que requiere apoyo profesional. Es lo que realmente permite encontrar el camino correcto y el restablecimiento. Le recomiendo, si usted siente afectaciones importantes en el estado de ánimo, trate de establecer esa diferenciación entre depresión y tristeza. Fíjese cuánto tiempo lleva con esos síntomas, cuánto afecta su funcionabilidad y bienestar. Ha tenido ideaciones suicidas, ha perdido de manera permanente el placer por la vida. Cuando tenga esa respuesta, entonces trate de encuadrar si estos síntomas son para usted positivos o no. Puedo recomendarle también un libro que he publicado en Amazon sobre salud y emociones. Puede consultarlo para esclarecer algunos aspectos que tal vez queden un poco ambiguos. En los comentarios les dejo el enlace. Finalmente, les recuerdo, la tristeza es un estado, la depresión es una enfermedad. Soy Teresa Rodríguez Rodríguez, psicóloga clínica, y te invito a seguirme en este espacio para seguir hablando de psicología, salud y equilibrio. Y como siempre les digo, cuide su salud, no deje de cuidarse. Hasta un próximo encuentro.